te dice que ya está grabando. Sí, ya empezó a grabar. Sí, ya empezó a grabar. Ah, listo, ya. Gracias, vale. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, pues, muy importante, pero esperen un momento. Aquí. Que tiene un nombre, pues, no sé qué tan apropiado para la ciencia. Se llama el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué creen que no es un nombre apropiado? ¿Oli? De pronto por la palabra dogma. Ajá, exacto. ¿Qué es un dogma? ¿Olis? Como la base o el fundamento. ¿Cómo qué? Perdóname. Como Es que, la base o el fundamento, tal vez. más o menos, un dogma es más como una ley, como algo inamovible, como algo que está establecido y no puede cambiar, por así decirlo. Y se supone que en la ciencia no hay dogmas, porque la ciencia todo el tiempo se está reformando, ¿cierto? O sea, como que hoy, no sé, descubren que una hipótesis que tenían es verídica, pero puede que en 20 años esa hipótesis ya no lo sea, ¿sí? O se den cuenta de que estaban errados o que hicieron mal el experimento, etc. Entonces, en la ciencia no puede haber como dogmas. Le pusieron ese nombre que a todos nos parece que está mal, pero se dejó. Y fue porque se dieron cuenta, pues después de estudiarlo como en muchas células, que todas tienen como el mismo proceso, ¿sí? De pronto cambien, no sé, el número de proteínas que llevan los procesos a cabo, o la velocidad, o pequeños detalles, pero se sabe que todas las células, en principio, tienen la posibilidad de replicarse, de transcribir la información y de traducir la información. Entonces, estos procesos, miren, conseguí una cosa con la que puedo rayar ahora, para que no nos perdamos tanto. ¿Usted ahora sí ven mi cursero o todavía no lo ven? Sí. ¿Y ahora sí? Ay, qué bien, amigos. Me alegra mucho. Entonces, todo esto pasa en el ADN. ¿Qué es el ADN? Amigos, El ADN son cadenas de cromosomas. ¿cadenas de qué? El ADN son cadenas de cromosomas que guardan la información genética también. No son cadenas de cromosomas. Sí puede estar el ADN hecho cromosoma, pero eso no pasa tan comúnmente, solamente cuando se van a dividir las células. Y sí es la información genética. Básicamente, el ADN guarda todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer y todo lo que podemos hacer, además. Entonces, el ADN en células eucariotas está en el núcleo, en células procariotas pues está en el citoplasma porque no tienen endomembranas, pero no está como esparcido como se lo hacen creer, ¿sí? O sea, digamos que esta es una célula procariota y no tiene núcleo, pero no es como que el ADN esté todo regado por ahí, sino que esta celulita y tiene su circulito, su ADN circular, en un punto específico. Y el resto, pues, no sé, citoplasma y proteínas, digamos. Pero no está desordenada. No crea que una célula bacteriana, por ser bacteriana, está desordenada. Solamente no tiene membranitas internas y ya. Y bueno, en nosotros, espero que cambie el color, estoy tan emocionada con esta aplicación, que nadie me había dicho que existía. Si hay un núcleo y nuestro ADN está ahí guardadito, también digamos que ordenadamente, pero no todo el tiempo. Entonces, todo eso pasa específicamente, o sea, estos dos procesos pasan en el núcleo. Este pasa fuera del núcleo, pero tiene todo que ver con la información genética. Hoy vamos a hablar del primerito, la replicación, nada más. Esperen que no quiero añadir un diapositivo.
esto no se borra, ya no lo puedo borrar, amigos, demasiado tarde. Entonces, para hablar de la replicación, primero tenemos que, como siempre, ver un poquito como de historia. Ay, no se voy a spoilear. Entonces, en principio, no sabían qué molécula era la que transmitía la información y la que guardaba toda nuestra información. Pensaban que eran las proteínas, porque las proteínas son, como ya lo hemos hablado, mucho más complejas, tienen muchas formas variadas, por así decirlo. Y no sabían cómo comprobarlo, por así decirlo. Un señor llamado Griffith estaba haciendo un experimento que, como siempre, no iba enfocado en saber qué molécula era la que transmitía la información, simplemente estaba buscando la vacuna para la neumonía, si no estoy mal. Y en la neumonía hay 2 cepas. Espérense que no sé si le doy acá. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, señora. Ok. ¿Y ahí ven que estoy rayando? Sí. Sí. Ah, bueno. Ok, gracias, perdón. No sabía si le daba y se ocultaba la pantalla. Entonces, de la neumonía hay 2 cepas, la S y la R. Entonces, la S se llama S porque es de smooth, o sea, de liso. Bueno, son 2 bolitas. Ay, amigos, dibujo horrible con el mouse. Que tienen una capita. Ah, espérense que no puedo dejar un circulito. Ya, que la recubre, ¿sí? Entonces, por eso se llama smooth, porque está liso. Se ve liso por fuera, por así decirlo. Y la R, que no tiene esa capita, solo están las 2 bolitas. Entonces se ve como rocosito. Bueno, eso está pegado. Son diplococos. Entonces, la S es mortal, pero la R no. Entonces, bueno, el experimento del señor consistía en inyectar a 4 ratones, porque siempre usan ratones, no pueden usar personas, tristemente, con las cepas en diferentes formas. Al primer ratón solamente le puso la cepa mortal. Entonces, ¿qué creen que pasó con el ratón? Murió. Gracias. Al segundo ratón le puso la cepa R normal, que no es mortal. Entonces, ¿qué pasó con el ratón? Pues, ¿Vivió? ¿Mutó? Sí, quedó vivo. No le pasó nada. Al tercer ratón le puso la cepa S, o sea, esta misma. Lo que pasa es que cuando exponen esa cepa al calor, la cápsula no se pierde, sino que se inactiva, ¿sí? Entonces, esa cepa deja de ser mortal. Entonces, ¿qué pasó con ese ratón? siguió vivo. Exactamente. Y al cuarto ratón le puso de esa cepa S con la cápsula inactiva y le puso también de la cepa R. Ninguna de las 2 es mortal. ¿Qué debería pasar con el ratón? Seguir vivo, ¿no? Exactamente, eso es lo que debería pasar. Lastimosamente, nuestro ratón se murió. ¿Por qué? Fue la pregunta de todos. Porque el ratón se murió. Entonces ahí fue cuando el señor dijo, como no, pues, de alguna forma, la cepa S pudo pasar información a la cepa R para que desarrollara la cápsula. Y pues obviamente no va a pasar, o sea, cuando tú dañas la cápsula con el calor, no dañas la información de cómo crear la cápsula. Entonces no vas a crear una cápsula dañada. Ya, eso fue lo que el tipo dijo. No sabía nada más, no tenía cómo hacer más experimentos para llegar a conclusiones más elaboradas. Pero pues dejó ahí como la incógnita. Eso fue en, ya les digo en qué año, no sé si están escribiendo, no sé si les importa el año, pero les voy a dar igual. 1869. Después, en 1928, mentiras, olviden, eso fue en 1928. Después, en 1944, llegaron estos 3 señores e hicieron el mismo experimento, pero como que le cambiaron cositas pequeñas, por así decirlo. Pero básicamente lo que hicieron fue como replicar el mismo experimento y ellos sí iban con el fin de saber cuál era la molécula, por así decirlo, la sustancia transformadora, o sea, la que llevaba la información. Y sí dieron en el clavo. Ellos sí se dieron cuenta de que eran los ácidos nucleicos, pero no lo dijeron porque pensaron que estaban en un error. Entonces, de nuevo, por la complejidad de las moléculas, pensaron que eran las proteínas. Y como el resultado no les dio lo que ellos querían,
decidieron quedarse callados y perdieron un Nobel, porque así es la gente. Y después llegaron estos señores, que, bueno, él, era científico X, ella era la esposa y era la asistente en su laboratorio. Adivinen a quién no le dieron el Nobel, claramente a ella, obviamente por ser mujer. Y hicieron como un experimento en el que también dieron que si era el ADN, ellos se sacaron los resultados, obviamente. ¿Qué hicieron? Como se dudaba entre proteínas y ADN, lo que hicieron fue como marcar radioactivamente el ADN. Ellos en el ADN marcaron el fósforo y en las proteínas marcaron el azufre. Entonces, dejaron que pasaran como las generaciones, por así decirlo, para ver cómo en las generaciones más adelante qué sustancia reactiva se mantenía. Pues como se pasa el ADN, obviamente se mantuvo el fósforo radioactivo y se dieron cuenta pues que el ADN era la sustancia que llevaba la información y le dio el Nobel al señor. Allá no. Cabe aclarar que todos esos experimentos, como arriba pudieron verlo, se hicieron en bacterias. ¿Por qué? Pues porque no tienen núcleo, entonces es mucho más fácil observar cómo se pasa la información si no tienes una membrana adicional. En eucariotas no es tan estudiado porque es muy difícil. Los eucariotas son pues más complejos, claramente. Entonces la mayoría de investigaciones se siguen haciendo en bacterias. Y funcionamos igualitos, no es que tengamos como la gran diferencia. Pero pues querían saber si pasaba lo mismo que en eucariotas, entonces le metieron un pedazo de ADN, que es lo que se ve acá, que básicamente esa información era como para que se pudiera replicar en un medio específico, que era como, que es timidina. Ajá. Entonces, pues al que le metieron ese ADN se pudo replicar, y al que no le metieron como ese gen, pues no se pudo replicar y se dieron cuenta de que pasaba lo mismo, que el ADN también es el que pasa la información en nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Oli? A veces me da miedo que se haya caído la llamada, amigos. Es decir, que cuando ellos pusieron el ADN, se volvió a replicar. ¿Cómo así? ¿En dónde? O sea, en el experimento que tú hiciste. ¿En cuál de todos? ¿En este? Sí, exacto. O sea, tú dijiste que ellos probaban siempre en bacterias porque en eucariotas es como más difícil, ¿no? Sí, es mucho más complejo. Lo que pasa es que el ADN de bacterias, por lo que está simplemente ahí como en... Ninguno lo muestra. Pero bueno, como les mostraba arriba, espérense que se los pinto otra vez. Como está sin una membrana adicional, o sea, simplemente está como... Esa es la membrana plasmática, citoplasmática, ¿sí? O sea, la que conecta, la que separa el interior de la célula del exterior de la célula. Y su ADN es una bolita, que es circular. Y ya no tienen como más complejidad, ¿sí? No hay una membrana adicional que rodee el ADN y que lo guarde. Entonces, es mucho más fácil estudiar en ellos qué está pasando, ¿sí? En eucariotas es más difícil, porque hay una membrana adicional. Entonces, como era más complicado, lo que hicieron fue como meterles más información. ¿Cómo se hace eso? Eso es ADN recombinante. No sé, básicamente tienen como mecanismos para coger la cadena y cortarla. Espérense. Tienen como la cadena así, digamos, y la cortan por acá. Entonces queda como este pedazo y este pedazo. Y ahí le meten información diferente. Esto. Y pues con las proteínas que vamos a ver más adelante, eso solamente lo liga. Entonces queda como un pedazo de ADN normal, como si siempre hubiera estado así, ¿sí? Entonces a estas células de este Erlenmeyer, lo que les hicieron fue eso, meterles como ese gen específico que decía que en este medio de timidina, podían replicarse, ¿sí? Y estas de este, ¿por qué no rayo? Erlenmeyer no tenían ese gen. Entonces, en ese medio no es apto para su replicación, porque ese medio no les daba lo necesario para que se replicaran, ¿sí? Sí. Mientras que este gen, lo que les decía es como tú vas a hacer proteínas
para que ese medio sea apto para ti, o sea, para que te dé los nutrientes necesarios y tú puedas asimilarlo. Entonces, este Erlenmeyer, esperen si yo los pinto de azul todo eso. Amigos, esto me odia, perdónenme. Y son los mismos. Y este. ¿Sí? Todo como el lado izquierdo es el mismo Erlenmeyer, solamente que no me cabía toda la foto. La misma diapositiva. Entonces, ellos, como si podían asimilar ese medio, como si podían utilizarlo para su beneficio, se pudieron replicar. Entonces, pues, la población celular creció. Mientras que ellos no tenían el gen, los de la derecha. Entonces, ellos, pues, quedó como el mismo número de células que posteriormente, pues, murieron, obviamente, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta de que, sí, efectivamente funcionamos igual que las bacterias. También es simplemente con el ADN con el que pasamos como nuestra información a nuestras células hijas. ¿Sí? Hasta ahí, claro, es como los experimentos y para que se hicieran. Igual eso es como solo historia, amigos, no es como... Sí. Wow. ¿Voy muy rápido? No. Esta vez no, está bien. Bueno, entonces, ustedes se acuerdan de la molécula del ADN, ¿sí? Espérense que la tengo igual aquí. Entonces, el ADN tiene como 3 componentes principales, por así decirlo. El fosfático, que es el amarillo, un azúcar, que es una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, habíamos hablado de eso, y una base nitrogenada, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de estas 5. Eso en el ADN. No, cualquiera de estas 4 en el ADN y en lugar de timina o uracilo en el ARN. Bueno, entonces, en principio no entendían por qué el ADN se veía como tan, o bueno, era como tan uniforme, ¿sí? Porque aunque no podían ver la molécula, todavía no podemos ver la molécula, esa molécula es una como idealización, ¿sí? No es como que uno mira el microscopio y vea la doble hélice, solo ve una mancha negra. Cuando hacían estudios se daban cuenta de que siempre había la misma proporción de timina que de adenina y de citosina que de guanina. Entonces, eso era raro. Y de alguna forma la molécula tenía que ser estable. De eso hablamos la primera clase, creo. Entonces, este señor Chargaff, al ver las proporciones y al dar con las composiciones moleculares, que son estas, se dio cuenta de que siempre tiene que estar una purina con una pirimidina, siempre, para que el ADN pueda ser una molécula estable y simétrica, digamos. Entonces, él lo que hizo fue como, pues, meterle la lógica química y decir cómo, cuál iba con cuál y por qué medio. Entonces, él fue el que dijo, citosina con guanina, adenina con timina, y cada quien hace como cierta cantidad de puentes de hidrógeno. ¿Cuántos son? Creo que adenina hace 3 y citosina hace 2, pero no estoy seguro, te los debo por ahora. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Es importante que nos sepamos bien lo de que uno va con el otro. O sea, Sí. Más que toda esta historia tienen que tener clarísimo que hay hasta que se puede escribir también. entonces podrías repetirlo, pero despacio, porfa. Muy Ya te lo doy. Muy despacio. Está bien. Entonces, timina siempre va unida a adenina. Y citosina siempre va unida a guanina. ¿A guanina, perdón? Sí, citosina y guanina siempre. Y timina y adenina siempre.
Vale, muchas gracias. Entonces, Igual. así se van unidas, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de timina es la misma de adenina, ¿sí? Exactamente, ajá. Y la Vale, citosina es la misma de guanina. Esa fue la conclusión que pudo sacar el señor Chargaff y por eso sacó esta regla. Y ya, vale, pero la regla gracias. básicamente dice eso. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, no sé si pasará esta de una. Bueno, digamos que sí para no perder el otro. Bueno, ya después de que se dieron cuenta de que el ADN es el que pasaba toda la información, no sabían bien cómo se pasaba la información, ¿sí? Ya tenían como, ay, me comí un pedazo de la historia y no sé si lo quieren. Es el chisme. ¿Ustedes saben quién dio con la molécula del ADN? O sea, como con la forma. ¿Quiénes fueron los científicos encargados de eso? Fueron dos, Watson y ¿sí? Crick. Y Rosalind Franklin. Gracias. Bueno, sí. Entonces, la historia es chistosa. Quienes se ganaron el Nobel fueron tres señores. Watson, Crick y creo que fue Wilkins también. Pero bueno, Watson y Crick son como los más conocidos, ¿sí? Porque ellos sacaron su molécula, ¿cómo se llama eso? Como su modelo de la molécula del ADN en Nature, y por eso se ganaron su Nobel. Pero resulta que la historia real, por así decirlo, es que quien descubrió el modelo fue Rosalind Franklin. Claramente ella tampoco le dieron un Nobel por ser mujer, pero siento que esa es una historia que a uno le cuentan como mal, por así decirlo. Nature en esa época, eso pasó durante casi 10 años, de 1953 a 1962. Eso se demoraron descubriendo ese modelo. Lo que a uno le cuentan es que Rosalind era como una dura en cristalografía. Esa es como una técnica molecular para tomar fotos raras. Voy a buscar la foto a ver si está, espérense. Ay, qué vergüenza, estoy buscando Crisón. Es esta. Bueno, ayer la señora, pero nadie le quiere ver la cara. Ah, sí la ven, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bueno, básicamente es esto. Lo que ustedes pueden ver ahí, o sea, como en estos espacios negros, son los huequitos que quedan de la molécula. O sea, ¿dónde es que puedo pintar? Acá. Son como los espacios que hay entre cada unión de bases. ¿Sí? O sea, los huequitos que aquí quedan en blanco entre raya azul y raya azul son los cositos negros que ustedes van a ver acá en la foto. ¿Cómo interpretaron eso? Ve tú a saber. El caso es que ella tomó esa foto, bueno, ni siquiera la tomó, ya la tomó un becario, bueno. La tomó un becario y la dejó en el laboratorio de Rosalind. Y Watson y Crick estaban como en la investigación de la molécula, querían saber cómo era, pero eran unos burros para hacer cristalografía. Y sabían que Rosalind estaba trabajando en lo mismo. Se supone que Watson iba a ir a donde Rosalind a pedirle o a decirle que si podían trabajar juntos o que si le podía pagar para tomar una foto, etcétera. Y cuando estaban en esa conversación, Rosalind se fue como, qué sé yo, por un tinto. Y el tipo vio la foto. Y bueno, como que su cerebro trabajó rápido y analizó de una. Y cuando Rosalind volvió, le dijo, como ya no quiero nada, chao, te cuidas. Y fue y hizo un modelo. Lo que pasa es que en ese momento él la interpretó mal. Entonces, él sacó el modelo con Crick, lo pasaron a Nature y Nature lo publicó de una. Y Rosalind lo que hizo fue empezar como a hablar mal de ellos, a difamarlos. Como que son unos brutos, porque en ese momento lo que ellos hicieron fue sacar un modelo de 3 cadenas, no solo de 2. Entonces, ella también sacaba artículos en Nature diciendo que eran unos idiotas, que cómo iban a interpretar esa foto así, que eso no podía ser, que si de verdad eran científicos y que si no querían cambiarse de carrera a ser, no sé, albañiles. Porque así son ellos, bien despectivos siempre. Y ellos obviamente se sintieron súper ofendidos, entonces en ese momento no tenían WhatsApp, tristemente. Tuvieron que viajar hasta Estados Unidos
para hablar con Wilkins, creo que es Wilkins. Él era el mejor químico de la época. Y, bueno, Watson entró a una conferencia del man porque el man no le quiso dar ninguna cita. Y estando en la conferencia, él se le iluminó otra vez la cabeza y ya dio con la molécula. Entonces, cuando Wilkins quiso hablar con él, le dijo, como no, ya no te necesito para nada. Se devolvió a su Inglaterra linda y allá sacaron ahora sí la molécula del ADN bien, la que conocemos actualmente, que de nuevo les digo está como idealizada porque no sabemos si es así realmente. Entonces no podemos decir hablar de dogmas porque no sabemos nada en realidad. Y sacaron la molécula y ya, pero amigos, eso fue en un transcurso de 9 años, ¿sí? O sea, no es como que le hayan robado la información a Rosalind y ella no hubiera podido hacer nada. Ella también tuvo 9 años para sacar el modelo y tampoco lo hizo. Entonces, a veces a uno le cuentan la historia como medio acomodada. Y ya, esa es nuestra historia del ADN. Pero igual, pues debieron, no sé, nombrarla por lo menos. Como, bueno, sí le robamos la foto a la muchacha. Pero no. Watson actualmente creo que sigue vivo, Crick ya se murió. Pero el tipo es racista, es misógino, es homófobo. O sea, es tan descarado de verdad y tan idiota que le quitaron el Nobel. Imagínense ustedes. La ciencia también está llena de chismes buenos. Entonces, ahora sí, después de que pasó todo eso y ya tenían como la cadena como era, por así decirlo, como nuestra molécula linda e idealizada. Por eso voy a poner esto grande. No sabían cómo esa cadenita pasaba la información a las siguientes células. Entonces tenían tres modelos y no sabían cuál era el real, por así decirlo. Entonces, está el conservador que dice como que esto se abre y se fotocopia, entonces, pero el original se vuelve a cerrar y queda solito y queda como la fotocopia también solita. Está el semiconservador que dice que igual se abre, pero no se vuelve a cerrar, sino que cada uno como que saca otra cadenita hija y se pega con esa. Y está el dispersivo, que no sé a quién se le ocurrió, pero está bien. Y dice que, no sé, se rompe a lo loco y luego se pega a lo loco. ¿Ustedes cuál creen que es el modelo por el que se replica el ADN realmente? ¿El que se rompe? Por el segundo. Denme más. El semiconservador, ¿por qué? Los que dicen semiconservador, ¿por qué? Pues yo pienso que es pues, algo como la célula, ¿no? Que igual tiene que salir como una parte de la original para unirse después con la otra cadena. Bueno, sí es ese. La explicación es como por facilidad, o sea, como para, pues porque si tú abres esto, después y haces como la fotocopia, va a quedar igualita exactamente a la que era antes, ¿sí? Se gastaría muchísima más energía volviendo a pegar las dos originales, que estarían obviamente mucho más alejadas que pegando una original y una nueva, por así decirlo, ¿sí? Esta de acá no tiene sentido porque entonces básicamente cómo se replicaría. Entonces sí, es este. Obviamente también hicieron experimentos como para todo. Por ellos. Y lo que hicieron fue marcar otra vez el ADN. Entonces esta vez lo marcaron con nitrógeno radioactivo. Y pues ya se dieron cuenta. O sea, no tiene mucha ciencia. Marcaron el cosito con el ADN de varias generaciones con nitrógeno radioactivo. Entonces pues es el que está como azul, creo que es la cosa. Azul, sí. Mejor miren el de aquí abajo. Azul. Y el nitrógeno radioactivo se pasó como a mitad y mitad de la siguiente generación, ¿sí? O sea, como la mitad quedó acá y la mitad quedó en otras células. No quedó todo en una sola célula, por un solo grupo, por así decirlo. Y en la siguiente generación volvió a pasar lo mismo, o sea, como que esa misma cadenita volvió a quedar en una célula y la otra quedó como solamente con cadenitas nuevas. ¿Sí me doy a entender?
Sí. Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien no va bien? Voy a hacer mucho silencio, como que todos vamos al día. Entonces, bueno, ahí se dieran cuenta de que sí era el semiconservativo. Ahora vamos a hablar de la replicación en proceso químico como tal. Entonces, primera pregunta interesante de toda la clase. ¿Cuál es el sentido de la vida? No me digan ser feliz. Replicar el ADN. 5' a 3'. Sí, señorita. 5' a 3'. Ese es el sentido de la vida. Cuando les pregunten en filosofía cuál es, digan eso. 5' a 3'. Eso va a quedar bien, estoy segura. ¿Por qué? Porque cuando ustedes abren las cadenas, o sea, ustedes tienen las cadenitas así, ¿verdad? Siempre se van a dar cuenta de que van a haber dos extremos enfrentados, por así decirlo. El 5 con el 3, siempre. Porque es la única forma molecular en la que el ADN logra pegarse, ¿sí? Si estuvieran 5,5 o 3,3, estos puentes de hidrógeno aquí en la mitad no se darían. ¡Ay, aquí está! Timina y adenina hacen 2 puentes y guanina y citosina hacen 3 puentes. Se los dije al revés. Entonces, se necesita que creo que alguien dijo algo y no lo escuché. Bueno, se necesita siempre de un extremo 5, para que se pueda empezar a replicar desde un 3, ¿sí? O sea, si tú tienes un extremo 3, no vas a poder empezar. Siempre tiene que ser un 5. Por eso se dice que va de 5 a 3. Siempre empieza en 5 y termina en 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Pero ese orden se da en el ADN, ¿cierto? O sea, 5' y 3'. Sí. No les dije por qué, ¿verdad? Ya les digo por qué. Este es el fósforo. Aquí está la pentosa. Bueno, asuman que es una pentosa, va a quedar raro. Y aquí está la base nitrogenada. Lo que pasa es que, espérense, yo les muestro acá. Fíjense que las bases nitrogenadas también son carbonos, son ciclos de carbonos, ¿cierto? Entonces, para diferenciar los carbonos de las bases de los carbonos de las pentosas, lo que hicieron fue darle un prima, o sea, esa comita que se ve aquí al lado del número, a la numeración de los carbonos de las pentosas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan 5' y 3', están hablando de los carbonos de la desoxirribosa o de la ribosa, siempre. Y si escuchan el numerito solito, están hablando de los carbonos de las bases nitrogenadas. Nadie habla de esos carbonos, pero ahí están, existen. Entonces, el extremo 5, ¿cómo explicarlo? El extremo 5 es el que se une acá. Y el extremo, no sé cómo explicárselos, amigos. ¿Se acuerdan de cómo se numeraban los carbonos? Creo que no. Esperen si nos hablemos un poquito. Y es por aquí. Así que eso. Chale. Entonces, recuerden cómo se numeraba esto. Sí, esto es lineal y luego se hace un ciclito y se empieza a numerar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí está nuestro extremo 5', por así decirlo. Es que esto es una exosa, no tengo pentosa. Pero bueno, asumamos que sí. Olviden este 6 de acá.
Este es nuestro extremo 5' y este es nuestro extremo 3'. De acá, el 5', que está aquí arriba, ¿sí? Y el 3', que estaría aquí abajo. Entonces, ese es el sentido que se le da. Si no tenemos como este extremo 5' al cual pegarnos, no podemos empezar a replicar. ¿Sí? ¿Me di a entender? Voy a asumir que sí por su dinero. ¿Lo puedes repetir, por favor? Espera, entonces se supone que 5' sería el primer carbono que se da pues, en el azúcar, ¿no? O sea, en la desoxirribosa. Y el 3' sería ya la terminación, Sí. pero esa terminación se daría en el mismo, o sea, en la misma base o en toda la cadena. Pues dentro de la cadena, pero cada pentosa tiene como su 5 y su 3. Si me hago entender, mira, acá está el 5 y acá está el 3 de esta pentosa, ¿sí? Pero todos tienen 5 y todos tienen 3. De ahí hacia abajo va a seguir siendo 5 y 3, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos. Esta tiene 5 y 3, esta tiene 5 y 3, esta tiene 5 y 3, ¿sí? Entonces, por eso lo vas a contar como si fuera el 5' del primero y el 3' del último. Pero todos tienen 5 y 3. ¿Sí me voy a entender? Ah, o sea que cuando enumeran, o sea, primero comienzan, por ejemplo, no sé, en sentido de las agujas del reloj, para que el 5 quede pues ahí abajito y el 3' que, sí, para que los dos se unan, ¿cierto? ¿Cómo así que en el sentido del reloj? A contar los carbonos. ¿Sí? Sí, exacto. Sí. Se empiezan a contar en sentido horario, por así decirlo. Entonces, ahora sí, hasta ahí vamos bien. ¿Alguien no? Hable ahora yo para siempre. En el grupo, bueno, en el chat escribieron que si el 5 y el 3 tienen grupo fosfato. Fosfato. No tienen grupo fosfato, pero sí se unen a un grupo fosfato. Mira. Espérate, intento agrandar un poquito más esto. No, qué pendeja. Wait a minute, please. Ya, acá. Entonces, sí, mira. Este es el 3. Espérense, lo hago como con rojo. Este es el 3 y este es el 5. ¿Sí? Y esto es un grupo fosfato. Entonces, fíjate que tanto el 3 como el 5 se unen a un grupo fosfato. Eso es lo que va uniendo cada nucleótido. Entonces, no es que cada uno tenga su grupo aparte, sino que el grupo une a esas pentosas. No sé si respondí la pregunta. Voy al chat de nuevo. ¿Sí la respondí? Bueno, voy a asumir que sí. Ok. Entonces, ¿esto en cuánto lo teníamos? ¿Se acuerdan? Creo que era 75. Ahora está muy chiquito. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Ya tienen claro el sentido de la vida. Y por qué solamente se puede pegar ahí, ¿sí? Porque la biología lo dice. Y ya. Espérense, pongo esto grande otra vez. Entonces, para que la replicación se dé, ya creo que entendimos aquí arriba que tiene que haber una cadena que luego se va a separar, ¿sí? Y por eso es que tenemos el modelo semiconservativo que habíamos visto acá. Entonces, para que pase eso y para que se empiecen a replicar las cadenas, tenemos que usar, como para toda la vida, proteínas. Entonces, si ya dijimos que se replica siempre de 5' a 3', pues esto va a ser una replicación como, no sé, rápida y excelente, divina. El problema es que, como también vimos aquí arriba, se tienen que replicar las dos cadenas, ¿cierto? Así que la replicación de esta va a ser un poquito más lenta. Entonces, cuando se replica de 5' a 3', como en la rojita, en esta rojita, se llama la cadena adelantada.
o la hebra adelantada. Y cuando lo hacemos de 3' a 5', que es antinatural, le dicen como la hebra retrasada. Qué nombre tan feo, pero así le dicen. Pobrecita. Por lo tanto, por eso es que aquí tenemos como dos columnas diferentes para la replicación. Porque las proteínas pueden actuar diferente dependiendo de la cadena en la que estén actuando, ¿sí? Creo que el cuadrito como que lo pueden copiar después o le pueden tomar un pantallazo si quieren. Y mejor hablamos de las proteínas directamente como en función. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, primero tenemos que hablar de los Ori. Entonces, ustedes tienen su cadena así, he dibujado esto tantas veces. Y siempre va a haber un puntito. En el chat escribieron algo. Dime, ¿me puedes leer, por favor? Perdón. Que si siempre empieza en 5-3 y después en 3-5. No. Empiezan al tiempo. O sea, cuando esto va a replicar, empieza el tiempo. Lo que pasa es que el 5-3 es rápido, ¿sí? O sea, como que no tiene pausas porque está en el sentido ideal. Encuentra el carbono ideal en el cual poder unirse. Pero de 3 a 5 no lo encuentra, porque de 3 a 5 no es posible tener una replicación, ¿sí? Entonces tiene que ser un proceso diferente que se demora más, pero siempre están actuando al tiempo. O sea, lo que les voy a mostrar acá es... Esperen. Esta es la cadenita. Si la ven, espero que sí. No sé si el color fue adecuado. Y acá tiene como unos puntos de origen. Se llaman puntos de origen para la replicación. Que son estos punticos negros que ustedes ven acá, donde dice origen de replicación, que señala un puntico negro ahí abajo. Bueno, esos son esos mismos verdecitos. ¿Qué pasa? Aquí dice helicasa. La helicasa lo que hace es romper esto. Romper los puentes de hidrógeno y abre la cadena. Entonces quedan como dos cadenas. Así como está acá, que se ven rectas, esa es la idea. Lo que pasa es que lo empieza a romper desde los puntos de replicación, orígenes de replicación, ¿sí? Desde esos punticos. Y va quedando así como se ve en el 1, o sea, acá. Van quedando como globitos, ¿sí? Digamos que esto es 5. O sea que esto de aquí abajo sería 3, ¿cierto? Según la lógica. Entonces, este de aquí abajo a la derecha, ¿qué sería? Amigos. 5'. Exacto. Sí, señoritos. Esto sería 5, entonces el de aquí arriba, ¿qué tendría que ser? 3'. ¿Sí entendemos por qué? ¿O alguien no entiende por qué? Porque ¿Por qué? Alguien dijo por qué y no sé yo. ¿Por qué qué? no, por eso que por qué. Ah, pero porque es el orden que estábamos viendo acá. O sea, tú no vas a tener 5' arriba, o sea, empezando la cadena, y 5' terminando la cadena, porque significaría que, no sé, que digamos, este nucleótido estaría al revés, ¿sí? O sea, que esto estaría al revés, estaría volteado, si terminaran 5. La única forma en la que se pueden unir es de 5 a 3, o sea, este 5 con este 3, y ese 3 ya no se puede unir a nada más. Entonces, el 5 de esa misma molécula se va a unir al 3 de otra. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Entonces, Sí. va a ser 5 a 3. Y la cadena del frente tiene que ser antiparalela. No se puede unir de 5 a 5. Se tiene que unir de 5 a 3 también. Es como si esta la tuvieras volteadita al revés de cabeza, por así decirlo. Entonces, acá siempre vas a tener como este orden.
Si la de arriba va de 5 a 3, la de abajo va a tener que ir al revés, de 3 a 5. ¿Sí? Y lo que preguntaban de si una se hace después de la otra. No. Entonces, esta que va arriba de 5 a 3 significa que si tú partieras esto por acá, entonces igual acá tendría 5. Y aquí tendrías 3. ¿Sí? Pero como lo partiste, este extremo de aquí atrás te quedaría 3. No puedo pintar un 3. Y este te quedaría 5. ¿Sí me doy a entender? Porque lo partiste. O sea, te quedó como un pedazo acá y otro pedazo acá. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien dígame sí o no? Sí. Ok, gracias. Entonces, de 5 a 3 va a pasar la replicación normal. O sea, esto va a ser como continuo, por así decirlo. Pero de 3 a 5 esto no puede pasar. Y como el punto de origen es esa raya verde que está en la mitad, desde ahí se va a empezar a replicar. No se puede empezar a replicar desde ningún otro lado, no es como que se empieza a replicar de aquí para allá. No puede hacer eso. Porque las proteínas solamente llegan al punto de origen. Entonces tiene que empezar a replicar de 3 a 5. Ese proceso se va a hacer al mismo tiempo, pero se va a tardar mucho más. Ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Hasta aquí estamos claros? Laura, una pregunta. ¿La topoisomerasa está ahí incluida en la replicación? Acá está. O sea, sí está incluida dentro de las proteínas necesarias para la replicación. Incluso en esta lista hay proteínas que no están nombradas y pues que también hacen parte de. Vale, gracias. Entonces, vamos a hablar primero de la DNA polimerasa. Entonces, esta proteína, bueno, aquí arriba la nombre, polimerasa, y fíjense que hay 3, una, la 2 no está, y la 3. Estas son las que se encargan. ¿A qué le suena polimerasa? ¿Qué es un polímero? Ori. No recuerdo. ¿A qué le suena Es como una grande molécula. A varias. polivarias? Y mero. Como grande. Es más como forma. Entonces, lo que hace, si esto significa varias, como formas, digamos, formas pueden ser muchas, lo que va a hacer es como unir, ¿sí? ¿No les suena lógico? A mí me suena un poquito lógico, las proteínas tienen nombres bastante lógicos. Polimerasa sabe cómo a construir muchas cosas, por así decirlo. Entonces, la DNA polimerasa lo que hace es construir la cadena de ADN, ¿sí? Tiene forma de manito. Bueno, no sé si ustedes le ven forma de manito, pero nosotros le vemos forma de manito. Porque lo que hace es como con los deditos de abajo mantenerla separada, ¿sí? Que serían como estos de acá. Y con los deditos pulgar, índice y medio, diría yo, va uniéndoles como si fuera un rompecabezas, por así decirlo, como si estuviera trenzando las nuevas cadenitas. ¿Sí? ¿Lo visualizan? Espero que sí, amigos. Igual les tengo como un video para que lo veamos ahorita. Porque sé que así puede ser un poquito confuso, pero con el video como que asocian todos los conocimientos. Entonces, esta lo que hace es traer los nucleótidos para pegarlos a la cadenita solita. Bueno, este es el proceso como tal. O sea, ustedes tienen primero esto así. Luego el de helicasa se lo abre y se los deja así. Pintemos una flecha. Flecha, dije. Entonces,
lo que pasa después es que ustedes tienen que empezar a replicar esto, ¿cierto? Entonces tienen como cadenita 1 original, cadenita 2 original. Y tienen que sacarle fotocopia. Replicar es como sacar fotocopia. Entonces tienen que empezar a hacer como otra cadenita igual a esta, acá, para que sea la novia, y otra cadenita igual a esta, acá, para que sea la novia. ¿Sí? Después de que eso pase, entonces se van a unir. O sea, el que hace la réplica de esa cadena es la polimerasa, ¿cierto? Son un montón de proteínas junticas, pero la polimerasa es la que trae los nucleótidos para hacer la réplica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí nos están hablando de la primasa. Alguna chica que se maquille, que nos diga para qué sirve el primer? O bueno, un chico que se maquille también, no sé si se maquillan. Para preparar la piel. Exactamente, para preparar la piel. Entonces, la primasa, acá, en el ADN, hace lo mismo. Prepara el ADN para que se empiece a replicar. ¿Cómo prepara el ADN? Entonces, cuando tenemos como esta cadenita solita, sin que se haya replicado hasta todavía, pone un pedacito de ARN. Pone un pedacito de ARN para que sea como el inicio, para preparar la cadena para que se empiece a fotocopiar, por así decirlo. Luego que tenemos ese pedacito, que es el primer, llega la polimerasa, que es esta. Y empieza a traer los nucleótidos. Entonces, ella es la que hace como toda esta parte verde, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes verían aquí? Como lo rojo, o sea, lo verde que se ve acá. Amigos, esto no me pinta cuando no quiere pintar. Lo verde que se ve acá es el primer, o sea, es lo que hace la primasa. Y lo rojo es lo que hace la polimerasa, ¿sí? Después de que tenemos eso, bueno, no sé si se ve acá, creo que no. Llegan otras proteínas a cambiarnos ese pedazo verde, porque ese pedazo verde es ARN, y tú no puedes ir con un pedazo de ARN en tu ADN por la vida. Tiene que ser todo ADN, porque si no la molécula no va a ser estable y te mueres. Entonces llegan otras moléculas, primero a quitar el ARN y luego llega otra polimerasa a volver a hacer ADN, ¿sí? Es un proceso largo, pero dura como 15 minutos y ya. Esta es como un panorama general que mejor lo ven en video. No sé si ustedes pueden escuchar el audio del video. Me dice. ¿Se escucha? Replicación del Sí, sí se escucha. Ok. ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria.
La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki en dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Bueno, en el video dicen muchas cosas mal, pero por lo menos visualizan la replicación, ¿sí? Sí. Bueno, vieron la parte de la hebra retrasada, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la hebra retrasada acá? ¿La de arriba o la de abajo? Abajo. La de abajo, ajá. Entonces se dieron cuenta de que además también decían cosas, o sea, ponían mal los números en el video. Bueno, espero que se hayan dado cuenta. Ellos hablaban de los fragmentos de Okazaki. Esto es algo que íbamos a hablar después de, pero bueno. Entonces, como tiene que ser antiparalela, y ya dijimos que siempre se va a hacer como de 5 a 3 y nunca va a poder hacer de 3 a 5, entonces la parte de abajo o el otro ladito no va a poder hacer las cosas igualito, ¿sí? Entonces lo que pasa es que el primer tiene que poner muchos fragmenticos de ARN, muchos, para generar, para darles un extremo 5, ¿sí? Esos fragmenticos se van a llamar, ahí en el video lo dijeron, fragmentos de Okazaki, porque pues fue la persona que se dio cuenta de cómo pasaba. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? ¿Qué horas son? Voy a salir temprano hoy. ¿Estamos claros? Sí, señora. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que ya vimos en el video. Si quieren que les explique, me dicen, por favor. Esto es lo mismo que ya vimos en el video. Bueno, los telómeros. Entonces, lo que pasa es que el ADN difícilmente se replica en su totalidad porque en las punticas siempre quedan partes a las que las proteínas no pueden llegar, ¿sí? Porque no encuentran con qué más ligarse. Entonces, esas partecitas del ADN se van perdiendo. Digamos que eso se lo asociaban, todavía se lo asocian muchísimo como al envejecimiento, a que perdemos un montón de genes con el paso del tiempo. Pero la biología de las células tiene un mecanismo para no perder tanto material, por así decirlo. Aunque la gran mayoría de nuestro material no es pues funcional para hacer proteínas, seguir perdiendo y perdiendo información significa que de una u otra forma sí vas a perder algunos genes importantes. Entonces, lo que se inventaron nuestras células súper inteligentes fue ponerle, o sea, sellarlo también con ARN. Eso lo que hace es que le da una base a la proteína para que pueda seguir elongando la cadena y así no se vaya perdiendo como tanta información. La cosa es que de una u otra forma siempre va a haber telómeros que se van a perder. Entonces digamos que eso demuestra, no sé, como la falta de mitosis en las células y que a medida que vas siendo mayor te vayas enfermando más porque estás perdiendo mucha información que pudo ser útil para la cura, por así decirlo, o para mantenerte pues,
joven, ¿sí? O sea, como el producir colágeno o el producir insulina. Hay un montón de genes que se van perdiendo con el tiempo y van generando como las afecciones que podemos reconocer los viejitos. Y, pues, de nuevo, la biología. Laura, Dime. es que no entendí muy bien lo de la telomerasa. Entonces, una proteinita pone una cadenita de ARN aquí abajo para que la información que debería seguirse replicando no se vaya a perder, ¿sí? O sea, la replicación en este caso va hacia allá, ¿sí? Pero supongamos que, no sé, el primer lo pusieron aquí. Entonces, la replicación ideal iría hacia allá. ¿Sí me hago entender? Una pregunta, ¿es Dime. trimasa o primer? Primasa es la proteína. Primer es lo que pone esa proteína. Todo lo que termine en asa es una proteína. Bueno, es una enzima en realidad, pero pues la enzima es una proteína. Entonces, este pedacito, esperen un momento. Sí, aquí está en rojo el primer, entonces hacia allá es que se va a dar la replicación, o sea, hacia allá se van a seguir poniendo nucleótidos. Entonces, este pedazo de acá quedaría sin replicar, ¿sí? Quedaría sin nucleótidos. Entonces, ese pedacito lo perderías porque es información que no va a llegar a las siguientes células. ¿Sí me doy a entender hasta ahí? Sí, sí. Ok. Entonces, lo que hace la telomerasa es poner otro primer. Solo es eso. Entonces, pone este verde que se ve acá. Lo pone ahí para que esa parte de la información no se pierda. Entonces, después de que pone ese primer, como que la información se completa, ¿sí? Y tú ya no vas a perder ese pedacito, vas a perder, pues, mucho más poco ADN, mucho más poca información. Aún así, vas a perder información, pero no va a ser tanta. Entonces, la telomerasa lo que hace es eso, intenta recuperar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? No sé si ahora sí me voy a entender. Sí. Sí. Ok. Gracias. Ok. Entonces, íbamos acá. Como siempre, la biología no es perfecta, la naturaleza no es perfecta. En realidad es lo más imperfecto que puede existir y comete errores. Entonces, se generaron mecanismos para que esos errores puedan ser corregidos y no vayas por la vida con tantas células defectuosas, tantas, porque siempre tenemos células mutadas. Pero, pues, son muchas menos de las que deberían. Porque tenemos a la polimerasa 3, que es muy bella, y hace una lectura del ADN después de que se replicó. Lo lee todo y donde encuentra errores va cambiando los nucleótidos, ¿sí? Entonces, no sé, si teníamos este nucleótido dañado, lo que va a hacer la polimerasa es intercambiarlo, o sea, lo saca y trae uno nuevo, ¿sí? Que esté bueno. Y después de eso, vuelve y lee el ADN. Esto es más de lo mismo, amigos. Son como, este error es súper común, y es que las timinas vienen pegadas. ¿Por qué? No sé, se producen mal. Y como las timinas vienen pegadas por ese puentecito de ahí, no permiten que el ADN encaje. Entonces, bueno, la misma proteína vuelve y lee el ADN y cuando se da cuenta como que arranca todo el pedazo y trae pues nucleótidos buenos. Y esto es más de lo mismo. Pueden tener defectos y ya, los leen y los quitan y los arreglan y ya está. Y hasta ahí llegamos en la clase de hoy. ¿Claro? Es decir, que por eso te dan como las enfermedades o el síndrome de Down, cosas así. Sí, muchas el síndrome de Down no se da por esto,
pero eso es una enfermedad genética. Eso lo vemos después. Pero sí, muchas enfermedades que se desarrollan de repente son por este tipo de cosas, porque se dañan partes de la cadena. Pero no es por un solo nucleótido, ¿sí? O sea, las enfermedades no se dan porque solamente un nucleótido quedó mal, sino porque tienes un pedazote, pero un pedazote de ADN dañado. ¿Y qué tipo de enfermedades? Como el cáncer de piel, por acá decía. Y eso pasa por las timinas pegadas. Porque las timinitas pegadas no permiten que la replicación se haga adecuadamente y significan que ese pedazo, en la siguiente clase vemos un poquito más a detalle eso, pero este pedacito codifica para una proteína X, ¿sí? No sé, melanina, digamos. Bueno, la melanina no es una proteína, pero la proteína que produce la melanina. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, esto está dañado. Si eso está dañado, la proteína no se va a producir adecuadamente. Si no se produce adecuadamente, entonces no hay que te defienda de, no sé, los rayos UV. Entonces va a generar que tu piel sea más sensible y se empiece a replicar, por así decirlo, sin control, la celulita. Y eso es lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer es como un crecimiento descontrolado de células. ¿Sí me voy a entender? Sí. Sí. Ok. ¿En qué ciclo, bueno, en qué parte del ciclo celular creen que pasó la replicación? ¿En el S? ¿En el S? Sí. Sí. Básicamente la parte del S, de todo el ciclo celular, se encarga específicamente de esto, de duplicar el material genético. Porque en la G2 ya está duplicada y lo que va a pasar es que se empieza a condensar en cromosomas. Por eso les digo que no siempre se tiene como cromosoma el ADN, ¿sí? En realidad se lo pasa antes de la mitosis y pues en la mitosis, pero después otra vez el ADN se vuelve a soltar. ¿Por qué? Porque el ADN condensado no nos sirve, o sea, no se deja leer. ¿Ok? Porque está muy enrollado. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. En la siguiente clase vemos los otros dos procesos que son transcripción y traducción. ¿Sí quedamos claros? Sí. Ok, entonces nos vemos. Ay, les extiendo de nuevo la invitación al espacio multidisciplinar de mañana. Es muy bueno. O sea, es con una persona que hizo parte de la comunidad hace como 20 años. Fue como uno de los precursores de la comunidad, fue de los primeros tutores que hubo. Y su tema de investigación y su forma de dar clase, pues siempre ha sido como muy bueno. Entonces les recomiendo mucho que vayan. Y a sus compañeros que no vienen a biología, que por favor también vayan a multidisciplinar. Oye, dicen en el chat que si puedes pasar por favor las diapositivas del metabolismo. ¿Qué sí puedo pasar? ¿Qué? ¿Perdón? Las diapositivas de metabolismo. Sí, ya se las subo. Te las pongo en Facebook, ¿ok? Y los apuntes. Yo no tomo apuntes, amigos. Los toman ustedes. Entonces creo que eso es todo. Voy a quitar la grabación.